Gracias por estar hoy aquí en sintonía de Luxor TV. Y quiero hablar un poco acerca de estas elecciones del 2023 que se van a realizar en One Ecosystem. Vamos con la información. Y como ustedes saben, la compañía ha dado un paso democrático para darle el poder al pueblo. En este caso, el planeta llamado One Ecosystem, donde hay diferentes continentes y en cada uno de esos continentes existen personas que pueden representar esa región. En el caso de América, está dividido en dos regiones. La región LATAM 1, que inicia desde Colombia hasta Argentina, y LATAM 2, que inicia desde Panamá hacia arriba, hacia el norte, en este caso hasta México. Si quieres escribir algo, con gusto lo puedes hacer. Tenemos el chat abierto para que hagan sus preguntas. Y yo quiero mostrarles algo que hay en esa región de LATAM para ver cómo podemos nosotros como comunidad y aquellos que siguen este canal apoyarme con esta gestión. Ok, esta es la región de LATAM. Tenemos a Panamá, después tenemos a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Si tú estás viendo este video, te voy a pedir encarecidamente que me apoyes con esta votación que se va a realizar ya hasta el 30 de septiembre. Ahora te explico básicamente qué es lo que tienes que hacer. Y lo que deberías es entrar a tu oficina y apoyarme con este nombre, Luxor Man. Ese es mi usuario. Me buscas en la región de LATAM si perteneces a estos países y te voy a agradecer mucho el apoyo que puedas dar con regalarme tu voto. Ok, miren lo que está pasando. Por acá nos escribe un usuario de YouTube que lástima, no puedo votar por usted. Lógico, todos los países que están en el área de Colombia hasta Argentina no van a poder votar por Luxorman porque primero no va a aparecer y segundo, tengo que informarte que aunque utilices un sistema VPN que se puede instalar en una computadora, no vas a poder alterar la votación porque esto funciona por región. Entonces el sistema tiene registrado dentro de tu KYC el país de donde eres y de donde vives. Así que si tú tratas de votar por alguien que no está en la región, lógico, aunque tengas un VPN que diga que estás viviendo en Panamá, el registro de tu KYC dice que eres de Colombia o de Ecuador o de Argentina y no vas a poder votar. En teoría, el sistema no debería permitirlo. Seamos transparentes en esta elección, que gane el mejor. Y quiero poner a los líderes que están junto conmigo avanzando en esta votación. Y lógico, estos líderes también tienen el derecho de hacer su trabajo y hay que apoyarlos, aquellos que quieran votar por alguno de estos líderes que les voy a mostrar. ¿Ok? De momento estamos arriba en 109 votos. Abajo sigue
nuestro gran amigo y diamante Marco Antonio Romero de México, que está en 89. Y tenemos a José de Jesús Cruz González. No conozco a esta persona. Para cualquier tipo de gestión si fueras tú el que ganaras. De momento, bueno, vamos a seguir con más información sobre este tema. Y tienes que entender que para poder votar, tienes que tener un paquete de educación y mínimo debe ser el starter. Este fue el paquete inicial que muchos tenemos al día de hoy. Es un paquete que varios lograron sacar la certificación, el diplomado sobre introducción a las finanzas. Un paquete interesante, muy económico. Recuerdo personas que entraron con este paquete y aprovecharon la promoción en el 2014, 2015, 2016. Y esas personas, aunque ustedes no lo crean, con este paquetito se hicieron arriba de 200 monedas One. Al día de hoy este paquete, con las fichas promocionales que da la compañía, si acaso llega a hacerse las 3 monedas One. Pero lo importante es estar claro que toda la construcción de el token RC20 One, creado en capa 2 en este preciso momento, en la capa de Polygon, siendo la capa 1 de Ethereum, es un token híbrido que funciona con plasma, por cierto. Este token se construyó hace muchos años y la compañía en esos entonces regalaba, y al día de hoy sigue regalando, unas fichas promocionales que se le da a aquel que quiera educarse. Con estas fichas promocionales construyes la criptomoneda One, que es un token RC20, y que lo puedes utilizar en DealShaker y en las futuras aplicaciones. Este es el paquete que debes tener. ¿Ok? Entonces, algo muy importante, si no tienes ese paquete, no vas a poder votar. El sistema no te lo va a permitir. Lo otro que debes tener aprobado es el Know Your Customer. Know Your Customer o conoce a tu cliente. Y como dicen muchos, conociendo a tu cliente. Muchos bancos dicen esto. El KYC es un proceso de ir conociendo a ese cliente en sus transacciones, en sus negocios. Esto ha sido un estudio casi de 8 años donde la compañía ha estado conociendo a la comunidad. En algunos casos te lo aprueban, en otros casos no. Te niegan la prueba de dirección y uno se esfuerza por activarlo. En ese proceso de conocerte, tú subes documentos, bajas documentos, se ve la capacidad tuya de veracidad. Se reconoce en ti si tú eres esa persona. Y una vez que ellos decidan, bueno, ya tenemos bastante información de este usuario, vamos a activarle el KYC. Con el KYC activado, tú puedes enviar One a cualquier parte del mundo en un P2P. Puedes participar de estas elecciones con el KYC aprobado. Podrás hacer todo tipo de negocios con la compañía. Es importante que esto lo tengan clarito. Bueno, voy con las preguntas para ver qué hay por acá. Le agradezco a todos su sintonía y tengo que informarles que ya llegamos a 13,000 suscriptores y estoy muy contento por eso. Ayer apenas terminé de hacer la transmisión. La persona que se suscribió activó los 13K. Al día de hoy estamos en 13,008. Seguimos avanzando y esperemos que quizás en un año más de trabajo podamos llegar a los 30,000. Quiero decirles que el sistema me dice que en realidad somos casi 34,000 personas que ven este canal, pero solo 13 están suscritos. Vamos a esperar que el tiempo permita pues que estos otros socios que ven el canal se puedan suscribir a Luxor TV. Ok, voy con más información. Voy acá entonces en la cajilla de comentarios. Cualquier duda que tengan al respecto, me escriben en esa cajilla. En los otros países que participan de LATAM 1, no tengo la capacidad de saber quiénes están concursando. Sé que una amiga de acá del canal que se llama Johanna, ella está participando. No sé quién otro más. Y vi un par
de anuncios de ella y me parece pues que puede hacer también el trabajo. Está muy comprometida, lo que es la country manager de Colombia junto con su esposo. Y yo creo que Joana puede hacer un trabajo excelente. Eh, Confirmado 100%, sí es la country manager de Colombia. Vamos por acá. Preguntas. Sí, envían saludos desde Venezuela, de diferentes partes de América del Sur, desde Argentina. Muchos saludos también de Colombia, de Ibagué, de todas partes. Según YouTube, el país que más ve estos videos es Colombia y el segundo país es Corea. No sé por qué, pero... Y la traducción, quiero decirles que el sistema de traducción que utilizamos nosotros con inteligencia artificial nos cuesta un poquito, pero le damos los datos a esta inteligencia artificial y ella hace el trabajo. El 62% está viendo este canal en otros idiomas y eso es bueno porque nos están observando no solo en América Latina, sino en todas partes del mundo. Ok, si no tienen ninguna otra pregunta, pues quiero decirles que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Les voy a agradecer, como les dije hace poco, que me apoyen con este usuario Luxorman para estas elecciones. Estamos en 109. Trata de ver cómo entras a la oficina. Una vez que entras a la oficina virtual, vas a encontrar el sistema de votación en la casilla de nickname que te aparece en tu back office. Escribes allí Luxorman y automáticamente, si estás en la región, quiero que sepas que entras. Ok, ¿qué voy a hacer si ganamos? Si Luxorman gana, bueno, yo estaré al servicio de ustedes, de esta región en particular, pero no voy a dejar de atender a toda la comunidad de Luxor TV que está en todas partes del mundo. Le daré mis consejos, mi apoyo, mi conocimiento. Pero sé que como hay ciertos términos y condiciones dentro de la región de LATAM 2, el enfoque que la compañía decida dar a esa región, entonces estaré allí dándole el apoyo al 100% según lo que nos diga el corporativo. Ya veremos qué sucede en el camino. Si es que logro ganar, porque no depende de mí, depende de ustedes que me den el apoyo a esta causa tan bella que me parece fabuloso que la compañía esté haciendo esto de forma muy democrática. Y yo tengo mis teorías acerca de este tema en particular. ¿Ok? Y lo que voy a hablar, vuelvo y repito, es algo de Eric Rueda, no de la compañía. ¿Ok? Ya lo que es de la compañía lo acaban de ver en este video. Estas son las reglas que tenemos sobre cómo hacer la votación. Pero lo que les voy a decir es algo que me está rondando la cabeza hace rato y tengo que soltarlo porque si no, no duermo en la noche. Me quedo pensando en estas teorías sobre este sistema de votación. Eh, ¿Qué piensan ustedes al respecto sobre este tema de votación? ¿Por qué la compañía ha hecho esto? Hace varios meses atrás, ellos lanzaron un newsletter donde se creaba este consejo global, internacional, para todos tener un consenso sobre el destino de nuestro proyecto blockchain y de todo lo que es el ecosistema. Básicamente, todos dentro de One Ecosystem tenemos un activo digital y este activo digital al día de hoy está en un proceso de ir a la blockchain pública de Polygon en su primera etapa y esta primera etapa termina el 30 de septiembre. La compañía nos está dando la mano para poder pagar el estar en Polygon, que va a ser un solo cobro para todos los que entren, que sean de la vieja camada o del viejo sistema, porque el que active una cuenta a partir de ya automáticamente se crea en Polygon y no tiene que pagar absolutamente nada.
Y este proceso de hacer el salto hacia esta blockchain pública conlleva una responsabilidad como comunidad y como equipo corporativo, porque el corporativo tiene una responsabilidad con nosotros y nosotros como comunidad tenemos que estar claro cuáles son los pasos que vamos a dar hacia adelante cuando este activo comience a adquirir algo de valor y se tendrán que tomar decisiones globales. Y creo que este consejo está orientado hacia este tipo de democracia blockchain, donde la comunidad planetaria de One Ecosystem decide una condición sobre nuestro proyecto, básicamente sobre el token RC20, y bajo esta condición decidimos qué vamos a hacer con este activo digital. Supongamos que en teoría, y esto es una teoría, no lo está diciendo el corporativo, lo estoy diciendo yo. Supongamos que esto funciona bien, este sistema de votación, y salen los diferentes líderes de las diferentes regiones. Entonces, la compañía haría una especie como de convocatoria con estos líderes para tomar una decisión en particular. Una de estas decisiones, y esto es especulación mía, por favor, no vayan a confundirlo, fuera que tuviéramos que tomar una decisión para ir a un CoinMarketCap. ¿Ok? Ustedes saben que para ir a un CoinMarketCap, One tiene que intercambiarse con otros proyectos para empezar a ganar valor. Y lógico, si no se hace, no se va a reflejar el valor en un CoinMarketCap. Y no va a estar el proyecto en un CoinMarketCap. ¿Cuál es el problema de ir a un CoinMarketCap? Que hay un universo creado hace 14 años y hay una criptomoneda madre que controla, este es un calificativo mío, que controla el CoinMarketCap. Lamentablemente, si ese activo madre sube o baja de valor, afecta a todos dentro de ese CoinMarketCap. Entonces, yo podría decir que hay una especie como de control. Y este activo madre ha crecido tanto y está tan controlado por mega ballenas que pueden decidir el futuro y el destino de cualquier proyecto que se sume a ese CoinMarketCap. O sea, hay un riesgo muy grande entrar a ese CoinMarketCap porque ellos van a decidir el valor del criptoactivo de cualquier fintech. Ahora bien, hay un riesgo, ¿no? Y una decisión, pero tendría la comunidad que decidir eso. ¿Y qué tal si uno de estos puntales hacia donde vamos es eso? Que la compañía no quiere dar ese salto porque dice, si yo les digo que vamos para allá y hay un riesgo de que One se pueda ir a centavos producto de hacer ese salto, no va a ser por nosotros. Preferimos que toda la comunidad de todas las regiones decidan eso voluntariamente y que cada bloque decida si va o no va. Y bueno, como son, no los conté cuántos son, pueden ser 8 o 9 bloques, se entra en un sistema de votación a nivel de bloques. Y una vez que se hace ese sistema de votación, bueno, el bloque LATAM decidió si va o no va. Y cada quien vota. Bueno, acá en el bloque LATAM decidieron que no a un CoinMarketCap todavía, sino dentro de un año o 2 años. Ahí pondrán los ejemplos. Esto, vuelvo y repito, esto es una teoría mía de por qué este sistema existe. Puede ser que nada más sea para esto y ya lo desaparezcan, pero yo pienso que toda comunidad debe tener un sistema de votación. Y si nos han llamado a utilizarlo, es porque se va a crear este consejo y este consejo va a tomar decisiones sobre el proyecto porque eso ya lo crearon ellos hace casi 6 meses atrás, pero pusieron en ese consejo a personas escogidas por ellos. En este caso, el pueblo de One Ecosystem va a decidir quién va a estar a la cabeza. Y es libre postulación porque cualquiera puede entrar y postularse como líder para asumir esta responsabilidad.
Y me parece una democracia blockchain muy interesante para todos. Entonces, si esta decisión es así, y resulta que el bloque LATAM dijo, no, no vamos al CoinMarketCap, entonces otros bloques, pues el LATAM 1 dice que sí. Bueno, está bien, ellos dicen que sí. Y se suman todos esos votos y resulta que van parejos 50 y 50. Pero hay un voto que es el de Europa, que va a definir si vamos a un CoinMarketCap o si no vamos a ir todavía. Y esto se pone interesante porque esto es democracia. Resulta que el bloque europeo dice sí vamos a un CoinMarketCap. ¿Ok? Entonces tú te tienes que agarrar bien tu casco, ¿ah? Agarrarte y ponerte bien el sombrero porque si esa decisión se tomara, esto es algo hipotético, vuelvo y repito, esto es algo que yo estoy ideando aquí mientras estamos haciendo esta transmisión. Entonces, todo iría a un CoinMarketCap y ya el valor de la moneda lo va a definir el mercado público, no un mercado interno del planeta One Ecosystem, sino el mercado de la galaxia de proyectos que puedan existir con un montón de planetas y cada planeta tenga su criptoactivo o su token, sus fichas. ¿Ok? Esa es la parte que yo veo interesante de esta democracia que está haciendo la compañía. Y puede ser que sea así. ¿Quién quita? De momento tenemos que esperar las directrices. Y quiero decirle que si la compañía está haciendo esto, vamos muy bien, porque esto es lo que debe hacer un proyecto de criptografía. Somos una blockchain pública descentralizada. Y como blockchain pública descentralizada, aquí no se puede imponer la decisión de ese criptoactivo hacia dónde va, así porque sí. Tiene que haber una democracia blockchain para que toda la comunidad decida qué quiere hacer. Claro, la compañía puede poner los términos y condiciones de qué es lo que deberíamos hacer, pero nosotros escogemos si decidimos o no. Ya entienden más o menos cómo es este asunto. Y eso me parece fabuloso. Bueno, de momento, para aquellos que decían votar por mí, les recuerdo que a esta dirección es que me pueden buscar en la región 2 de LATAM, que ya saben cuál es, para votar. No dejes el voto, aunque mucha gente dice, no, voy a tirar voto nulo, no voy a votar. Voten, ejerzan su derecho a este proyecto y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa con todo esto de One Ecosystem. Voy a dar las preguntas y vamos a ver qué sucede. Dice, hola Eri, buenas noches. ¿Tienes alguna información sobre la migración? Ayer hice el salto, pero hasta el momento solo me aparece un mensaje que dice que la transferencia está en proceso. Ok. Para todos aquellos que están haciendo el salto a Polygon, tienen que estar claritos que esto conlleva cierto procedimiento. En algunos casos, lo digo en el caso mío personal, cuando yo hice el salto a Polygon, tomó como 4 horas. Salió un reloj y bueno, yo dije, esto va a tomar un tiempo. Como estaba observando que no pasaba nada, lo dejé así, me fui a almorzar, descansé un rato y en la tarde me conecté y observé que ya estaba todo hecho, finalizado. A otros amigos, socios que están en diferentes partes del mundo que los he ayudado con esto de el suministro, les ha tomado 24 horas, a otros 72. Hay personas que en algunos casos se va hasta una semana y hay otros que se han ido hasta un mes. Y en algunos casos aparece un botón rojo que muchos no aprietan y cuando entran me dicen, Eri, hay un botoncito rojo, ¿qué hago? Digo, tienes que apretarlo para que el procedimiento continúe. Puede ser que en otros casos sea completamente automatizado. Si al hacer eso te aparece el reloj, pues no te preocupes.
tarde o temprano te vas a ir a Polygon. Supongamos que tú el 29 de septiembre haces el pago, te aparece el reloj. No importa que en pocos días estemos ya en octubre, ya tú estás paz y salvo. Si lo hiciste el 30 de septiembre a las 6 de la tarde, hora de Panamá, y te salió el reloj, estamos bien. Cuando cambie el servidor al 1 de octubre y lo trates de hacer, no sé qué va a pasar. Lo único que les puedo decir es que Polygon es el que se va a encargar de hacer la etapa 2. La compañía no se va a meter en eso. Todavía yo no entiendo cómo va a ser ese procedimiento. Quizás ya no podamos comprar euros o quizás tengamos que ir a un enlace especial. Yo no sé cómo va a ser ese asunto. Cuando tenga la información se las voy a dar. Pero de momento todo lo que se haga antes del 30 de septiembre tienes el apoyo de la compañía. Vas a tener también la capacidad de utilizar los euros de reserva, que son euros de la blockchain anterior y de las comisiones anteriores cuando se hacía la red. Recuerden que la red se ha transformado y en este momento pues está completamente detenida todo ese proceso del network marketing. Está en un proceso muy bajo. Eventualmente cuando salgamos de toda esta situación de capa 1, yo pienso que se va a activar. Es mi teoría. Pienso que una vez que estemos ya en octubre, la compañía puede darnos muchas sorpresas porque va a trabajar con las 777,000 direcciones que al día de hoy están registradas en la blockchain pública de Polygon en capa 2. Entonces supongamos que cerremos con las 800,000, pues 800,020, que es lo que yo calculo, 800,013, yo no sé. Entonces la compañía cierra ese capítulo y aquellos que no hicieron el salto, bueno, háganlo dentro de los próximos 6 meses, le vamos a dar 6 meses más, pero vamos a trabajar con esta comunidad que ya tenemos su KYC aprobado, que ya sabemos quiénes son, que ya sabemos que hicieron el salto, que están interesados en el proyecto todavía y que quieren avanzar con la compañía en las cosas nuevas que podemos lanzar. Entonces la compañía pudiera sacar sus aplicaciones, todas, trabajando en capa 2, en alta velocidad, 65,000 transacciones por segundo. Y de allí pudiéramos entonces iniciar el network marketing para aquellas almas osadas que les gusta hacer eso y que quieren tener ingresos rápidos y utilizar sus WAN rápidamente. Porque si ustedes recuerdan, en todas las aplicaciones que el corporativo desarrolló, todo estaba al 50%. Entonces, si tú quieres usar tus WAN al 50% y tratar de entusiasmar a nuevas personas, no con criptomonedas, no con token WAN, no, nada de eso, con productos del WAN Vita físicos reales para el tratamiento de la antivejez, pues ahí van a estar esos productos. Aquellos amantes del trading y utilizar un sistema de señales para poder saber cuándo entrar y salir con una orden a la hora de hacer trading con criptomonedas, bueno, utilizarás el OneForex. Aquellos que quieran viajar utilizando el One Voyage van a poder utilizar entonces sus tokens RC20 para adquirir al 50% estas membresías. Y muchas otras cosas más. Comprar con productos en DealShaker al 50%. Aquellos comercios VIP que van a entrar, que van a poder liquidar sus WAN en la piscina de DealShaker. Todas esas cosas van a pasar. Aquellos que en un momento dado quieran mover sus WAN de un punto A a un punto B con un gas más económico, porque ya la compañía lo bajó al 50%, pueden venir ofertas. Uno no sabe. ¿Quién quita? Se raya la compañía y dice, bueno, esto todo va al 50%, pues todo lo que está dentro de One Ecosystem, hasta el One Academy, que yo les he dicho, a ver si me hacen caso, pónganlo al 50% también. Y empezamos a vender paquetes de educación. No importa si la persona recibe o no monedas, lo importante es que tenga el conocimiento, porque solo por el conocimiento esto puede ser muy interesante, porque la compañía ha dicho que va a sacar el One Academy versiones nuevas, traducidas en 9 idiomas o un poco más. Entonces todo eso puede pasar muy pronto, pero si no estás en Polygon no vas a poder hacer negocios de nada con tus WAN. Mientras eso se hace en los próximos 6 meses, para que
las otras personas se despierten y hagan el salto, tú vas a estar haciendo dinero con One Ecosystem. Ok, recuerden que esto es lo que el territorio que toca para este puesto es aquí en LATAM 2. Su servidor pues va a estar liderando si ustedes deciden votar por mí en esta región. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta por acá. Dice Eri, ¿cómo vamos con los candidatos para votar en América Latina? Bueno, vamos bastante bien. Les puse aquí la gráfica. Voy a ponérselas nuevamente para ver si ven ahí quiénes son los que estamos conectados. Denme un segundito. Ya les pongo aquí por dónde va esto. Aquí va. Ok, de momento estoy con 109 votos. Nuestro amigo de México, Marco Antonio Romero, está de segundo. Y José de Jesús Cruz está de tercero con 16 votos. Todavía faltan varias semanas para que termine el mes. Todavía puedes participar. Y esto es un entrenamiento, como les decía, para que ustedes utilicen la plataforma y aprendan a votar con este nuevo sistema. Tienes que tener un starter y tener el KIRS aprobado para que esto funcione. Voy con otra pregunta por acá. El autenticador de 2 factores, dice, lo desactivaron. Bueno, eso es otra historia que es delicada. Ya les tengo que decir que eso es muy, muy delicado. Es un arma de doble filo. Por ahí tengo un video en el canal donde explico qué es lo que pasa con el factor de autenticación. Eso trabaja con un aplicativo de terceros que tú instalas en el móvil y tú entras a tu oficina utilizando una clave externa que te pide la página web. Tú con este token que te genera lo escribes dentro de la oficina y te abre la puerta y puedes entrar. De esa manera evitas que cualquier persona te hackee lo que tengas adentro y pierdas todo. Pero si por alguna razón borras el aplicativo de aquí, si por alguna razón tu teléfono se pierde, te lo roban, desaparece o se daña y no tienes un backup en otro teléfono o tienes la llave que se genera a través de un sistema de QR, cuando restaures el teléfono y trates de entrar, se te va a bloquear y no vas a poder entrar a tu oficina. Entonces vas a tener que pedirle a la compañía que te haga un reset y todo lo que es cambio de identidad, todo lo que es seguridad dentro de One Ecosystem, ellos cobran un fee de 30 euros porque no le van a dar el acceso a cualquier persona que se pueda hacer pasar por ti y le dice, bórrame la clave de la llave del segundo factor de autenticación, por favor, quiero entrar a mi oficina. Dice, sí, Paquito, es que lo vamos a hacer. Mándame primero foto de ti. Segundo, tu ID. Una foto aquí en el mentón para ver si eres tú. Tercero, la prueba más difícil, vas a tener que pagar por esto para ver si eres tú. Si eres un ladrón, no vas a pagar. Entonces, toda esta verificación lo hacen ellos y una vez que ellos confirman que es así y te mantienen ahí, no que la foto no tiene la calidad, manda otra foto. Todo eso es un procedimiento para identificarte. Una vez que identifican que eres tú, entonces te mandan un correo diciendo ya puedes entrar, resetea el segundo factor de autenticación para que entres a tu cuenta. Eso está en un video que yo hice hace poco. Bueno, yo creo que estamos muy bien por acá. Seguimos avanzando. Y ya para terminar, le voy a agradecer mucho que se suscriban al canal. Si no estás suscrito en este preciso momento, hazlo. Solo aprieta el botón donde dice suscribirte y automáticamente estarás conectado con esta comunidad de Luxor TV. Activa la campanita de notificaciones para que cuando yo esté en vivo, como lo estoy haciendo ahora, puedas recibir un mensaje de notificación. Puede ser una alerta sobre una última noticia, una promoción muy buena en DealShaker o en cualquiera de las aplicaciones que desarrolla la compañía. Puede ser cualquier tipo de noticia que te va a ayudar a entender un poco este universo de la criptografía, este universo de las cadenas de bloques, del mundo fintech, del mundo DeFi. Así que
Básicamente, al activar ese botoncito, te enteras de todo esto instantáneamente. Ya no les quito más tiempo. Gracias a todos ustedes por su atención y será que nos vemos próximamente en otra transmisión en vivo. Chao.